Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Comenté en la sección comunidad de filosofía de película en mi canal principal que me llama la atención cómo películas como Matrix o El Show de Truman de repente se volvieron un cliché de las últimas décadas, habiendo sido prácticamente inexistente esa historia, la historia donde el héroe descubre que todo su mundo es falso, que toda su vida ha sido una farsa, prácticamente inexistente en la literatura previa y me dicen que, o en el cine previo, y me dicen que como que prácticamente inexistente y me citan varios ejemplos, ¿verdad? La vida del sueño de Calderón de la Barca, la hipótesis del demonio de Descartes, la alegoría de la caverna de Platón, el velo de Maya en la mitología india, mitos griegos similares, la hipótesis del cerebro en el frasco, el sueño de la mariposa de Xuan Tzu. Sí, no es que haya olvidado esto. Ahora, fíjense que de toda esta lista, el único que es propiamente una historia de ficción es La vida de sueño de Calderón de la Barca, que en efecto esa sí no la había recordado. Están los cuentos de Philip Dick, que tienen esta trama de estilo Matrix, y podría citar algunos pocos ejemplos más, pero el asunto es que es raro, es atípico. Que La vida de sueño es una obra completamente atípica para su época. No está en el tono de todo lo demás que se escribía por ese entonces. Y en cambio, películas como Matrix son una más. Se han vuelto un cliché, se han vuelto sumamente popular en estas últimas 2 o 3 décadas. Y realmente no me parece tan obvia la explicación. Me dicen, bueno, con la internet, con canales como el mío, la sensación de de que habíamos estado viviendo en un mundo falso y de repente tomamos la píldora roja, la píldora negra, se ha vuelto bastante común. Sí, pero sigue sin convencerme del todo esa explicación. Creo que hay algo más profundo, hay algo que es más esencial, más de fondo en esta cuestión. No creo que sea simplemente que todos tenemos hoy en día la sensación de que hemos estado viviendo en un mundo de farsa y tomamos la píldora roja y salimos al desierto de lo real. Eso ciertamente está ahí, pero creo que tiene otras causas, la popularidad de este tipo de historias. Y esto se nota sobre todo en lo diversa que es la moraleja, la alegoría de cada película. En Matrix se menciona explícitamente la televisión, se menciona el sistema de impuestos, pero otras películas del mismo, con el mismo argumento básicamente no van por ese sentido, no van en esa dirección. En la aldea de Village hay varias alusiones a la secta de los testigos de Jehová y en el show de Truman la referencia a la televisión es todavía mucho más explícita, pero pero no van todos, no tienen todas la misma intención alegórica, por lo tanto, creo que están compartiendo algo que está por debajo de esa intención alegórica, de esa intención metafórica. Creo que hay algo más profundo de lo que no son conscientes los propios realizadores. Y francamente no sé qué es. Sospecho que eso está ahí, pero no sé qué es. Sobre el tema de la antivacunación, creo que no dejé lo suficientemente claro y creo que conviene hacerlo, que no soy antivacunas. Yo creo que la vacunación tiene mucho más beneficios que contraindicaciones. Y esto en un grado que no tiene prácticamente ningún otro medicamento. El asunto que estaba tratando al mencionar este tema es que lo que realmente está en discusión entre los antivacunas y los anti-antivacunas no es esto. El verdadero tema que se está discutiendo es quién decide. Es una cuestión de poder, es una cuestión política, no científica. Y este es el verdadero asunto. Nos quieren disfrazar como una discusión científica, como una discusión de un tema de ciencia. ¿La vacuna sirve o no sirve?
lo que es una discusión política. Lo que se está discutiendo es quién decide, quién tiene la palabra final, sí, no. Yo pienso que en el caso de una persona que por su edad, en el caso de un adulto, él es el único que tiene el poder de decidir qué hace. Y en el caso de un menor de edad que no tiene no tiene capacidad ni juicio para decidir por sí mismo, los padres o quien ocupe su rol. Y los padres se pueden equivocar. ¿Hay padres abusadores? Sí, pero como criterio general sigue siendo el mejor. Existen padres abusadores, pero existen mucho más estados abusadores. Y no quiero que la última palabra la tenga el Estado en una cuestión tan importante como qué tratamientos médicos aplican o no a un niño. Si él no puede decidir por sí mismo, los padres son la mejor opción general. No digo que no tenga fallas. Me preguntan qué pienso de la poligamia. Es una institución completamente incompatible con cosas que valoro mucho. Con la libertad individual, con la igualdad de derechos ante la ley. Una sociedad polígama no puede existir. En una sociedad polígama no puede existir la igualdad legal entre los hombres, hablando de hombres en el sentido estricto de personas del género del sexo masculino, y mucho menos puede existir una igualdad de derechos entre hombres y mujeres. De hecho, prácticamente las mujeres no van a tener derechos en una sociedad polígama. Por más que esto se venda como una liberación femenina, como un empoderamiento femenino, la poligamia en todas las sociedades que existieron, en todas las sociedades polígamas que existieron, se basaron en el criterio de que la mujer es una posesión que se compra, se vende y se canjea por otros bienes. Se basa en la idea de que la mujer es una cosa, no un sujeto de derechos. Podría darse el caso de que no, de que exista la poligamia, pero la mujer tenga el derecho a estudiar, a votar, etcétera, etcétera. No, no puede darse. Son totalmente incompatibles esas instituciones. Incluso si las leyes escritas reconocieran en el papel, en la letra muerta, todos esos derechos, en la realidad no existiría. En la realidad la mujer que forma parte de un harén votaría lo que le ordenan. Como ocurría con los proverbiales clientes en la antigua Roma, que eran tipos que no tenían un peso partido por la mitad, pero tenían el derecho al voto y vendían su voto. Y esto llegó al descaro tal que directamente iba a votar el cliente, no iba a votar. Iba el aristócrata y multiplicaban su voto por la cantidad de clientes que se sabía que tenía. El voto de las mujeres en una sociedad polígama sería exactamente igual. Podrían simplificarse los trámites y simplemente multiplicar el voto del tipo por las esposas que se sabe que tiene. Podría ahorrarse el trámite superfluo de que las mujeres vayan a votar, incluso si teóricamente siguieran teniendo ese derecho. Hay un principio que es importantísimo en ciencias sociales. En las reglas del método sociológico, Emil Durkheim le dedicó un capítulo entero, que es el axioma: el mismo efecto tiene siempre la misma causa produce siempre el mismo efecto. No es que no sea verdad en todas las ciencias esto, pero en ciencias sociales, en cuestiones sociales, es importantísimo nunca perderlo de vista, porque mientras que nadie nos dice, mirá, si yo suelto una manzana en general cae, pero por ahí no, es rarísimo que alguien nos diga eso en física. Pero en sociología estamos todo el tiempo oyendo gente que nos dice que lo que tuvo siempre la misma causa, en este caso no. En este caso tiene una causa distinta. Lo que siempre produjo el mismo efecto, podemos hacerlo de nuevo porque va a tener un efecto distinto. ¿Qué crees que va a pasar cuando suban el gobierno del kirchnerismo y aplique la misma política que se aplicaron en 40 países? Va a pasar exactamente lo que pasó en esos 40 países. La ruina total, el colapso social y finalmente la anarquía política.
lo que ha pasado en los 40 países que lo aplicaron antes. Eh, puede existir una poligamia que no se base en la consideración de las mujeres como propiedades que se compran, se venden, se intercambian. No. ¿Por qué? Porque no ha existido jamás. Porque no ha existido jamás. Todas las sociedades polígamas que registra la historia estuvieron basadas en ese principio. Y es lo esperable que si nos encontramos el mismo efecto en una sociedad nueva, independientemente de cuál sea la cháchara oficial, va a tener la misma causa. La causa real va a ser siempre la misma. Me preguntan en qué asuntos considero que adoptar filosofías relativistas es razonable, dado que mencioné que soy absolutista en ética. Por ejemplo, creo que el relativismo estético se sostiene con mucha más solidez que el relativismo moral. No sé si soy relativista estético tampoco, pero creo que no son casos análogos. Por ejemplo, ahí creo que hay una filosofía relativista que tiene mucho más fundamento. Y es un tema interesante, podría en algún momento desarrollarlo esto. Nos estamos viendo, hasta la próxima.